Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el tema sobre el mestizaje acerca de dos libros muy interesantes, como son el de John Fisher, que habla sobre la sociedad estamental, donde se explica muy claramente muchos detalles sobre el mestizaje, y el texto de Castro Morales, que habla sobre los cuadros de castas de la Nueva España. Entonces, para iniciar esta presentación, para entender mejor, vamos a explicar qué se entiende por mestizaje. El mestizaje como tal es descrito como este resultado, estos individuos que resultan del cruce de distintas razas, donde existirá lógicamente una mezcla inevitable de culturas diferentes. Es así que, dentro del contexto de la colonización de América por parte de los españoles y portugueses, el mestizaje fue una de las cualidades únicas resultantes de la conquista que diferenció a los conquistadores nórdicos como Gran Bretaña en su conquista de lo que hoy es Estados Unidos de América. ¿A qué nos referimos con esto? ¿En qué se diferenció la conquista española con la conquista de Estados Unidos? Este es un punto que, que enfatizamos aquí para traer un poco más en contexto la importancia del mestizaje, de esta mezcla de razas. Entonces, la diferencia principal fue justamente en el mestizaje que se produjo fruto de la mezcla entre los españoles conquistadores con los indios, indias y con los negros y negras, y las diversas castas resultantes de estas uniones. Los conquistadores procuraron mantener a los indígenas para el trabajo de las tierras, a diferencia de los conquistadores que arribaron a lo que hoy es Estados Unidos, quienes por el contrario aniquilaron prácticamente a toda la población indígena nórdica y llevaron esclavos de África para trabajar las tierras, pero la mezcla de razas era estrictamente prohibida, lo cual en ciertos lugares de América se nota hasta el día de hoy, valga recalcar. Es así que, de acuerdo eh, a los cuadros, a estos óleos que se pintaron de castas de la Nueva España, en el texto de Castro Morales, vemos que hay, pues aunque algunos hay faltantes, como explicaba el texto, 16 son las castas más prominentes que siempre se hablaron. Es así que, leyendo las castas son, por ejemplo, español con india, de esta mezcla nacía el mestizo, a quien llamaban mestizo. De mestizo con española, un castizo, de castizo con española, español. Español con negra, mulato, mulato con española, cuarterón, cuarterón y española, salta atrás con india chino, chino con mulata lobo, lobo con mulata jíbaro, jíbaro con india albarazado, albarazado con negra cambujo, cambujo con india zambaigo, indio con mulata calpa mulato, calpa mulato con zambaiga, tente en el aire con mulata, no te entiendo, y no te entiendo con india, ahí te está. Ya desde aquí nos podemos dar cuenta que el mestizaje no era realmente algo muy apreciado, por decirlo así, por los peninsulares, por los españoles. ¿A qué me refiero con esto? A que los nombres que le dieron a las mezclas no eran muy, por decirlo así, respetuosos, ya que incluso utilizaban el nombre de animales, como podemos ver con la mezcla de chino y mulata le llamaban lobo, ¿no? Lobo con mulata jíbaro, que también no es un término muy agradable. Y sobre todo los nombres un poco peculiares como tente en el aire o no te entiendo o ahí te estás. Es decir, las mezclas, las razas no puras no eran realmente apreciadas. Es así que podríamos profundizar un poquito más y preguntarnos qué significó ser mestizo en tiempos de la colonia. Ser mestizo en estos tiempos coloniales era considerado un nivel más bajo que aquel de los peninsulares,
Los mestizos eran discriminados y tratados de una manera diferente a como se trataban entre los blancos. Por ejemplo, los cargos públicos más altos estaban reservados para los peninsulares, mientras que los mestizos quedaban relegados a puestos siempre inferiores. De pronto había uno que otro, pero aquellos que estaban en puestos altos, según el texto, eh, se tenían que ir a trabajar en otras provincias, no de donde ellos eran originarios. Asimismo, los hijos mestizos muy rara vez eran reconocidos por sus padres, digamos, españoles, ¿no? No siendo así con los hijos que ellos tenían con sus esposas blancas, españolas, de ya vinieron. ¿Por qué se dio este mestizaje? Se atribuyen como una de las tantas razones para el mestizaje el hecho de que los conquistadores vinieron en su mayoría solos, sin sus esposas, sin sus hijos. Entonces, al venir solos, como explica el texto de Fisher, eh, a manera de necesidad, por decirlo así, los españoles empezaron casándose con indios nobles y así se inició este mestizaje. De ahí se desprenden todas las castas. Por último, podríamos nosotros concluir diciendo que la discriminación que sintieron los mestizos en tiempos coloniales, más los abusos que se dieron en algunos casos por parte de los colonizadores y luego por los españoles peninsulares que seguían viniendo hacia las indias y las negras, sobre todo cuando éstas buscaban salir del trabajo duro del campo y emigraban hacia las ciudades donde trataban de encontrar un trabajo doméstico. Es ahí cuando a veces se producían abusos y en otras ocasiones, sin ser un abuso, también las mezclas de los patronos españoles con las indias y las negras. Esto marcó el camino para que se cree un resentimiento de estas nuevas castas. Siempre los eh, españoles y colonizadores trataban de una manera inferior a estas nuevas castas que se producían de las mezclas y ellos nunca gozaron realmente de igualdad de condiciones mientras estuvieron gobernados por la corona española, lo que marcó el camino hacia las futuras independencias, como acota el libro de John Fisher en la sociedad estamental. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que el mestizaje fue algo extremadamente fuerte en lo que es Hispanoamérica y hasta la actualidad existe, se sigue produciendo este mestizaje, lógicamente ya está mucho más globalizado, pero sin embargo, dentro de nuestra conciencia hispanoamericana, todavía queda arraigado un poco ese sentimiento de la superioridad de la raza blanca por sobre la indígena eh, y sobre las mezclas también con personas afrodescendientes. Gracias.